A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. En su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy continuamos con el tema que iniciamos la semana pasada, que era el sueño, el dormir. Y habíamos revisado algunos de los elementos importantes de lo que significa dormir. Sí, habíamos mencionado que es un estado fisiológico reversible de nuestro organismo. El cerebro sigue trabajando mientras estamos durmiendo. Los diferentes ciclos que hay en cuanto a la arquitectura, al modo en que se manifiesta el sueño a lo largo de la noche, ciertas sustancias que ayudan para dormir, sustancias que dificultan el dormir. Habíamos revisado también el sueño en relación con las edades, cuándo dormimos más, cuándo dormimos menos. Creo que fueron parte de los aspectos normales, podríamos decir, de la fisiología del sueño, ¿no? Es decir, del funcionamiento de esta función psíquica del sueño, que es una de las funciones vitales que tenemos. Pero resumiendo un poco, el sueño es importante porque es el momento en que se secretan ciertas hormonas tan importantes como la del crecimiento, en el momento en el cual se revisan cosas que han pasado durante el día y se graban memorias. Es el momento en que se restituyen las fuerzas del organismo y el cerebro también restituye sus fuerzas, pese a que sigue trabajando. Hay momentos en el cual su actividad es tan lenta que es la que nos da la sensación de haber dormido profundamente. Y también habíamos hablado de ciertos elementos que podríamos considerar de una higiene de sueño, una buenas costumbres para dormir adecuadamente. Entre esas, pues el no mezclar cosas como el trabajar en la cama, por ejemplo, el no tomar bebidas que sean muy excitantes, sobre todo algunas personas que son muy sensibles. Si toman café, por ejemplo, o un té muy cargado hacia la noche, les va a dificultar el dormir. El tener una habitación que sea lo suficientemente ventilada y a una temperatura adecuada, que no haya demasiado ruido, es decir, una serie de elementos que favorecen el dormir. Y pueden ser muy individuales también, ¿no? Porque curiosamente en lo que tú mencionas, en lo del café, es una situación curiosa. Hay mucha gente que dice, yo no duermo si no me tomo una taza de café. Hay gente que dice, pasada las 5 de la tarde ya no puedo tomar café porque esa noche ya no dormí. Esos que tienen que tomar café para dormir, yo creo en el fondo son hiperkinéticos, ¿no? Claro. O sea, son gente que está como muy pilas, y en esos precisamente los estimulantes juegan un papel de que más bien ayudan a dormir. Sí, hay otros en que les es indiferente, no tomen café. O están acostumbrados también. Entonces no les hace ningún inconveniente. Ejercicio también, hay gente que dice, hago ejercicio y me duermo cansado. Hay gente que dice, no, el rato que hago ejercicio no puedo dormir. No puedo, me despierto, me activo. Yo, por ejemplo, les recomiendo a la gente que haga más bien ejercicio en la mañana, porque eso carga de energía y hacia la noche no interrumpe el sueño. Hay gente que por horarios, por lo que sea, se ha acostumbrado a hacer ejercicio después del trabajo, es decir, a las 6, 7 de la noche van al gimnasio y hacen 1 hora, hora y media de ejercicio fuerte y sienten que se han cansado y duermen mejor. Probablemente porque también toman un baño caliente después de eso y el baño caliente relaja mucho y ayuda a dormir. Un vasito de leche medio tibia dicen que ayuda a dormir. Hay gente que se toma también cosas como colada de manzana, agua de lechuga, colada de manzana. Todas esas pueden parte ser del saber popular y que funciona o no funciona. Y que ayudan a dormir y a dormir bien. Pero ahora nos vamos a centrar en trastornos del sueño, en cuáles son las cosas que alteran el sueño. ¿Cuál es la alteración del sueño? El insomnio.
Es decir, el insomnio quiere decir no dormir adecuadamente, no dormir el número de horas adecuadas. Y el insomnio puede ser, por ejemplo, inicial, es decir, cuando uno empieza a dormir, no puede dormir y se retarda el inicio del sueño. Puede haber un insomnio intermedio, es decir, despertarse en medio de la noche y no poder volver a dormir rápidamente. Muchas gentes se despiertan en la noche, ven el reloj y se vuelven a dormir, van al baño, regresan y se vuelven a dormir inmediatamente. Hay gente que se despierta en medio de la noche y no puede volver a dormir. Y el insomnio terminal, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana y ya no vuelven a dormir nunca más, digamos, hasta el día siguiente. Hasta levantarse. Hasta levantarse. Sí, y también curiosamente muchas personas le amplían este concepto de insomnio a que no sea un sueño reparador. Entonces, sí, usted puede haber dormido todas las horas que usted quiera, pero se despierta cansado, como ya habíamos mencionado, y ese también es una forma de insomnio, no hay un sueño reparador. Entonces, claro, el más común quizás y el que la gente más le molesta es el de inicio, ¿no? Entonces, el de conciliar el sueño. Dice, me acuesto a las 10 y me doy las vueltas, me da 2 horas y sigo sin dormir, no puedo dormir. Quizás eso es bastante molestoso y tal vez es de los insomnios más comunes. Y probablemente el más común de todos, ¿no? O sea, yo creo que todos a lo largo de la vida han experimentado un momento en el cual no pudieron empezar a dormir cuando ellos querían. Y generalmente es porque hay algo que les tiene preocupados, algo a lo que tienen que ponerle atención, hay alguna cosa con las cuales se quedó pendiente y eso impide el iniciar el sueño. Y está en relación también con ansiedad, ¿no? Si uno está ansioso, nervioso, como dicen nuestros pacientes, pues eso también le dificulta el sueño. Ahora, ahí es también cuando pueden jugar un papel importante los factores ambientales. Entonces, mucho ruido, mucho frío, mucho calor, muy clara la habitación, muy oscura la habitación. Entonces, ahí produce este tipo de insomnio inicial, dificultad para empezar a conciliar el sueño. Porque tampoco hay términos ni tiempos comunes a todos, pero se dice que generalmente ya después de que uno se acuesta, hace todas las ceremonias, se da la vuelta a la almohada, se acomoda, se tapa, no debería pasar más de 30 minutos en esa fase hasta ya quedarse dormido. O sea, hay gente también que tiene más tiempo, hay gente que lo hace en menos tiempo. Es también un tipo de trastorno que está asociado a padecimientos psiquiátricos, trastornos de ansiedad, trastornos psiquiátricos en general, yo diría, es un tipo de insomnio que se asocia a eso. Ya mencionamos el hecho de que ciertas sustancias podrían impedir el empezar a dormir, o la falta de ciertas sustancias. Hay alguna gente que está acostumbrado a tomar sustancias para dormir. Entonces, la falta o el exceso de una sustancia X podría producir insomnio en esas personas. Hay otros elementos que también podrían estar impidiendo el sueño, como el que mencionamos de las piernas inquietas. Este es un trastorno que lo mencionamos en el programa anterior y es un trastorno en el cual el momento en que la gente empieza a profundizar el sueño, las piernas hacen un movimiento mioclónico, una contracción muscular que mueve las piernas. Y eso hace que se despierte la persona. Y muchas veces te lo obliga a levantarse y caminar, entonces claro, ahí se dificulta más el empezar a conciliar el sueño. Y es bastante común esa queja, ese amortiguamiento, esos movimientos. Se me mueven las piernas solas y no puedo dormir pronto. Y lo que he visto es a veces por temporadas, ¿no? En relación con factores emocionales también. Aunque en su esencia pues ya tiene un trasfondo neurológico esto, ¿no? Y la asociación a alteraciones respiratorias, las apneas de sueño. Las apneas es una alteración de la forma de respirar. Supuestamente es la causa de la muerte de cuna, la muerte de los niños que se mueren en la cuna porque se olvidan de respirar y dejan de respirar hasta que se mueren. La apnea de sueño puede ser central, es decir, un problema de carácter central del sistema nervioso o problemas respiratorios altos del sistema otorrino. Esos producen un espasmo, un pararse de respirar. Y al dejar de respirar, generalmente es gente que ronca. El ronquido está asociado mucho
a la apnea. Entonces dejan de respirar y de pronto se despiertan como tomando aire nuevamente, pero ese repetirse a lo largo de la noche ha producido que la persona no haya dormido adecuadamente y se considera, como tú decías, el no tener un sueño reparador se considera una forma de insomnio, ¿no? Exactamente. Claro, estas personas con apnea, cuando es importante al menos la frecuencia y la intensidad del apnea, pues al otro día se sienten cansados, porque no han dormido bien. Y pueden tener inclusive ciclos de microsueño durante el día. Porque claro, no han dormido lo suficiente en la noche, ¿no? El dormir una siesta muy prolongada en la tarde también va a alterar el inicio del sueño en la noche. Es decir, hay varios factores, ¿no? También hay del acostumbramiento, ¿no? Hay gente que dice, sí, yo hago mi siesta y no me sucede nada. Pero la siesta es, sí, a ver, ¿cuánto es una siesta? 15 a 30 minutos. 15 a 30 minutos. Pues sí. Si uno se echa una siesta de 3 horas, entonces... Claro, eso dicen, el sábado que me duermo más, después no duermo en la noche. Lo lógico también, porque ya está el número de horas, ya se ha gastado en la siesta, ¿no? Ahora, hay también hipersomnias, ¿no? Es decir, hay alteraciones de sueño en donde el problema es que duermen demasiado. Estas hipersomnias, por ejemplo, en la narcolepsia, es un trastorno en el cual hay una disminución de la actividad cerebral activa, la que activa, la que estimula los centros nerviosos. Y la gente se puede quedar dormida en cualquier momento. O sea, en un semáforo se quedan dormidos. En cualquier momento se quedan dormidos. Sí, y es un trastorno. Se cae bruscamente, o sea, de pronto se duerme, pero si se duerme automáticamente, como quien dice, es un trastorno severo, por supuesto, ¿no? Riesgoso. Ahora sí, hay varias de estas hipersomnias, pueden deberse a algunos factores también. Pueden deberse a factores de traumatismos cráneoencefálicos, accidentes vasculares cerebrales. Y hay una entidad que curiosamente se le llama enfermedad del sueño, que se debe a la picadura de un mosquito, ¿no? El tsetse. El tsetse, entonces, la mosca del sueño. Y la persona, pues sí, al final eso es, desde el punto de vista médico, es una encefalitis, pero se llama la enfermedad del sueño porque causa un periodo de letargia, de hipersomnia. Pues hay algunas historias sobre eso, alguna novela de alguien que durmió 20 años y se despierta y encuentra todo cambiado. Pues, como siempre, las patologías psiquiátricas han sido llevadas al cine y a la literatura, ¿no? Exageradito está, exageradito. Eso es una novela. Vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. Bien, estamos hablando sobre el tema del dormir y las alteraciones del sueño. Cómo el sueño puede ser alterado por una serie de factores de carácter fisiológico, ambiental o de carácter emocional. Hemos mencionado que el insomnio no es solamente la dificultad de empezar a dormir, puede ser la dificultad de mantener el sueño, de despertarse más temprano de lo que uno planifica o quisiera despertarse. Curiosamente, y una forma interesante de poder clasificarlo es de que el sueño se dificulta al inicio, especialmente cuando hay ansiedad. Y el sueño se acorta, es decir, uno se despierta más temprano cuando hay depresión. Es decir, muchos de los deprimidos llegan hacia la noche con mucho cansancio, sin energía,
y empiezan a dormir con facilidad, pero se despiertan 2 o 3 de la mañana y ya les es difícil volver a dormir. Es decir, es una forma de identificar qué está afectando más a una persona, si ansiedad o depresión, porque muchas veces hay la coexistencia de los dos y no pocas personas tienen un insomnio mixto, es decir, tienen dificultad de empezar a dormir y también se despiertan más temprano. Sí, curiosamente no es como para fijarse que en eso como un diagnóstico, pero yo sí creo que es algo que se cumple bastante. Y sí es interesante averiguar el ritmo de sueño, cuántas horas duerme, qué horario está durmiendo, y uno encuentra lo que tú has mencionado, ¿no? A veces inclusive insomnios mixtos. Me dificulto para empezar a dormir, ya me duermo y ya me despierto de madrugada. Y coexisten en estos cuadros mixtos ansioso-depresivos, ¿no? Y lo del despertar de madrugada, la depresión, yo creo que es bastante típico. La mayor parte de los deprimidos se despiertan de madrugada. Aunque hay deprimidos que también tienen hipersomnios, ¿no? Que tienden a dormir largo. Y ahí entrarían en este exceso de sueño, hipersomnia, las llamadas emocionales. Las hipersomnias emocionales, sí. Dicen que está en relación cuando uno quiere bloquear alguna vivencia, algún suceso que le está molestando. Como una forma de evasión, como no quiero pensar, no quiero ver, no quiero recordar, entonces más bien me duermo, ¿no? Entonces mejor me duermo el fin de semana y durante 2 días no me acuerdo del problema. El lunes ya se verá qué se hace, ¿no? Entonces ahí el organismo duerme y esas personas pueden pasar durmiendo literalmente las 24 horas, ¿no? Como una forma de bloqueo de ese conflicto que posiblemente están viviendo. Uh-huh. Hay también unas hipersomnias somatógenas. Sí, cuando se encuentra algún factor orgánico. Orgánico, ¿no? Que le produzca. Creo que mencionaste un tumor cerebral, por ejemplo. Una hemorragia cerebral, alguna injuria cerebral. Entonces, cuando tengamos un hallazgo anatómico, una alteración anatómica, pues pueden darse este tipo de hipersomnias también, ¿no? Ahora, en alteraciones del sueño, en relación al tiempo de duración del problema, podríamos también hacer una división. Es decir, hay insomnios que se llaman agudos, o de corto tiempo, de corta duración, e insomnio crónico, gente que ya en forma más o menos permanente está teniendo una alteración del sueño. El insomnio agudo o de corta duración puede ser por situaciones puntuales, es decir, una hospitalización, alguna enfermedad, se altera el sueño por esos días, pero hay gente que tiene problemas de sueño ya de larga duración. Sí, hay uno que los llaman en algunos textos de insomnio neurofisiológico, gente que tiene insomnio simplemente, y uno hace un historial de cuántos años, pues de años, ¿no? Y siempre ha tenido dificultad, ha tenido una pobre calidad de sueño, evidentemente con todas las repercusiones que eso puede tener, pero como que no se encuentra una causa, no se encuentra algo a qué atribuirle. Pues simplemente tiene alteración del sueño. Inclusive las clasificaciones le ponen insomnio no orgánico, lo cual deja abierto a muchísimas cosas. A cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es su problema? Es que simplemente tengo insomnio. Sí, pero ahí hay gente que viene y busca una solución. Felizmente, ahora existen lo que se llaman laboratorios de sueño, sitios en donde el individuo va a dormir, duerme en ese laboratorio. Incluso también hay aparatos que miden la calidad del sueño, la profundidad del sueño, las diferentes fases que hablamos la semana pasada, esta arquitectura del sueño, llevándose estos aparatos para dormir en su casa. Y muchos de esas personas padecen apneas y se detectan gracias a esta investigación y dormir, ya sea en un laboratorio de sueño o llevarse los indicadores, estos instrumentos que miden cómo está la respiración, cómo está la relajación muscular, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la tensión arterial y cómo está la actividad eléctrica cerebral durante el sueño. Hay gente que se mueve demasiado al dormir. Hay gente que no puede, que tiene mioclonías, que se despierta porque hay contracciones musculares, como que si estuvieran saltando y sueña. Es decir, hay muchas de estas alteraciones que ahora se las puede estudiar gracias a aparatos que miden justamente todas estas variables del sueño. Sí, yo creo que son de gran utilidad. Estos estudios polisonográficos pues al menos nos orientan dónde está la alteración, qué tipo de insomnio nos estamos... Insomnio crónico yo creo que es mandatorio, diría. Es una de las cosas, porque si no es
es que se convierta en alguien que tome medicamentos ese era para un dormir punto, exacto, el resto de la vida. Ese era un ¿no? punto importante que tenemos que tratarlo ahora, porque hay mucha gente que lleva años tomando inductores de sueño y por automedicación además, no porque alguna vez le recetaron y siguió tomando. Ahora está un poco más controlada la venta, pero hasta hace poco era venta libre, ¿no? Y eso yo sí creo que causa serios problemas a las personas. Es una adicción prácticamente. Pero claro, si no tomo no duermo, entonces también uno se pone... Sí, y ahí hay que pensar pensar las cosas, ¿no? El no dormir va a producir un daño cerebral, un daño al sistema nervioso en definitiva. El tomar medicamentos en forma irresponsable, en forma no controlada durante periodos de tiempo demasiado extensos, en dosis inadecuadas, también va a producir daño. Pues, evidentemente hay que medir de lado y lado. La apnea de sueño, ya que habíamos mencionado, produce muerte cerebral. ¿Por qué? Porque la apnea de sueño impide una adecuada oxigenación del cerebro. Si no se está oxigenando adecuadamente el cerebro, se van a morir neuronas. Entonces hay instrumentos ahora que se llama CPAP, una especie de mascarilla que utilizan las personas para dormir, para precisamente oxigenar adecuadamente, porque la apnea de sueño produce una disminución de la concentración de oxígeno en sangre y eso quiere decir menor oxigenación del cerebro. Así es. Es decir, hay consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es en insomnio y en personas también el tratar de entender por qué se está produciendo esto. Si nadie simplemente es que no duerme porque no duerme. Entonces, sí, como mencioné hace algún momento, hay llamados insomnios neurofisiológicos en los cuales no se logra determinar una causa o un origen. Pero yo creo que sí, cuando hay una consulta al respecto, siempre debe hacer uno el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que está pasando. Hay un problema ansioso, hay un problema depresivo, hay una apnea de sueño, o en su caso que es en las hipersomnias también, qué es lo que está sucediendo para que haya ese exceso de horas de sueño, ¿no? Porque no creo que sea algo que se pueda manejar así muy sintomáticamente. No duerme, tome esto, se duerme mucho, tome esto otro. Yo creo que sí es algo que hay que profundizar. Y el estudio de medicina del sueño yo sí creo que ha avanzado muchísimo últimamente. Bien, con eso creo que hemos concluido una revisión así rápida, pero tratando de ser lo más completos, tanto de las formas fisiológicas del sueño normal, el por qué es importante, para qué es importante y cuáles son las alteraciones del sueño y cuáles son sus consecuencias. Entonces les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.